Muy buenas tardes a todos y a todas los que están escuchando esta entrevista. Tengo conmigo a Catalina Arango, escritora, compañera del grupo de escritores de Medellín, autor de éxito, y queremos que nos comparta un poco su experiencia. Vamos a conversar un poco sobre su obra y bueno, cualquier otra pregunta que nos vaya surgiendo. Cata, ¿cómo estás? Hola Álvaro, muy bien, muchas gracias por tu invitación. Yo creo que una de las cosas que más nos gusta a los autores es conversar de nuestros libros, entonces, bueno, yo muy feliz acá. Vale, qué bueno, qué bueno. Ya tu libro ya lleva un tiempo, ¿cierto? De publicado. Un Un año, año. el Está primero de creciendo. abril cumplió un año, sí. Está creciendo muy rápido y el tiempo pasa veloz. Me acuerdo cuando estuvimos en el lanzamiento que lo hiciste por allá en el Poblado. Sí, 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 por allá estuvimos. Vale, vale, qué bien. Cuéntanos, Cata, para las personas que no te conocen y los que ya te conocen, bueno, recuérdanos un poco de tu quehacer, de tu historia. Vale. Bueno, yo soy comunicadora gráfica, soy magíster en gestión cultural. Y bueno, muchas otras cosas, digamos, por fuera de esa formalidad. Soy artista visual, bailarina, escritora, redactora. Bueno, me muevo como en varios ámbitos, docente también, docente en la colegiatura. Soy una mujer que creció en un pueblo, en Santa Rosa de Osos. Me Mucho frío por allá. Horrible, me aterra, no, no he Sí. vuelto casi porque no, eso Ujú. ese frío ya me da durísimo. Vivo en Medellín desde los 14 años, ya bastante tiempo. Y bueno, a los 30 años me diagnosticaron un cáncer que es, digamos, el punto de giro vital que da origen a mi libro. Y no solo a mi libro, sino a muchas decisiones y transformaciones en mi vida. Claro que sí, un libro bien bonito, he estado revisando, yo también pues estuve en ese lanzamiento y fue muy lindo y bueno, pues entremos en materia para que hagamos algunas conversaciones a través de estas preguntas. ¿Qué parte reescribirías hoy sin dudar? Yo creo que no, no reescribiría nada. O Claro, sea, yo siento que el borrador que decidí, que elegí publicar es el que quería. Eh, yo creo pues que siempre mentalmente se está reescribiendo la historia, ujú. ¿cierto? Porque siempre que recordamos, tal vez recordamos algo distinto, lo expresamos distinto, pero el libro es, creo yo, lo mejor que pudo ser en ese momento en que se publicó. Y yo soy también pues muy así, o sea, como que lo corregí mucho, lo trabajé mucho, pero una vez yo tomo la decisión de publicar, ya pues no, no me quedo como con arrepentimientos. Claro que sí. Lo que pasa es que uno escucha entre los colegas y escritores que dirían yo cambiaría esto si volviera a reescribirlo. Entonces esta pregunta me surge es como por esas conversaciones que a veces tenemos entre escritores. Y bueno, pero Sí, muy interesante porque sí, uno se da el tiempo de pensarlo y también uno puede dudar de ciertas cosas, pero bien. Bueno, sí, pero sí, claro. claro, pero bueno, dentro de ese proceso de escritura y de revisiones, seguramente tuviste que eliminar, porque una vez le dicen corte esto no va para ningún lado, o esto es accesorio. ¿Qué eliminaste tú en tu libro que de pronto te dolió, que de pronto sentiste que dices, bueno, tuve que retirar esto por alguna otra razón, o no te pasó eso? Sí, me pasó, pero mi proceso fue como particular porque como tú bien lo dices, normalmente en el proceso de edición el ejercicio es eliminar cosas, pero
En mi proceso me pasó al contrario, el primer borrador fue muy incompleto y luego tuve que ir agregando cosas. enriqueciéndolo. Sin embargo, yo sí elegí sobre todo dos episodios, elegí pues renunciar a ellos, no ponerlos ahí. Uno fue mi vida en España, que yo vivía ya con mi pareja que Ujú, aparece acá en este libro, vivía ujú, ya un año y medio y no cuento nada de eso. ujú. Y lo otro fue una historia que yo siento que no era mía. Si bien yo había hecho parte de ella, digamos que no era mi dolor. Y es la enfermedad de alguien muy cercano a mi esposo, también un cáncer. Mientras yo estaba en quimioterapia, él recibió el diagnóstico y falleció. Claro, Entonces me pareció irrespetuoso como claro. hablar de ese dolor del otro. Claro, bien interesante esas, digamos, fragmentos de experiencia que uno considera que no es necesario y también pensar en el respeto, como tú lo dices. Claro Ujú. que sí. Qué bueno. Mira, me surge también otra pregunta. ¿Qué historia aún no te atreves a escribir? O que la tienes por ahí medio pensando, ¿será que sí, será que no para los próximos escritos? Porque ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Bueno, yo sí tengo una historia, bueno, a ver, digamos que en este libro en particular y que todavía me cuesta hablar de eso o escribir de eso, lo más difícil fue la relación de pareja. O sea, yo siento que ahí hay unos relatos que yo todavía no soy capaz como de sentirme cómoda con ellos. Ujú, ujú. Mm, creo que si escribiera, pues sí, o sea, si algún relato que saliera de este libro posterior me costaría escribir, sería ese relato de esa relación. Vale, además que, claro, todo lo que uno experimenta. Hay asuntos que uno todavía no expresa fuera, sobre todo tan públicamente. Sí, claro, Puede que uno lo trabaje en terapia, puede que uno lo trabaje a través del arte, que ahorita también vamos a retomar el tema del arte como una vía por excelencia para transformar o resignificar las vivencias, sí. ¿cierto? Bien interesante. Quiero hacerte otra pregunta. Si solo pudieras escribir en un lugar el resto de tu vida, ¿cuál sería ese lugar? Em, a ver, pues no tengo como un lugar específico, pero me gustaría escribir en el campo, no sé, como en una finquita, pero como en un climita templado, no tan frío como Santa Rosa. Sí, además porque tiene cierta magia ese silencio que provoca el campo en general. Pues claro que hay lugares en el campo donde hay personas que hacen bulla y que no soportan Sí, el silencio, pero la tranquilidad del campo genera mucha inspiración, bien sí, sea las montañas o bien sea al cerca al mar. sí, sí. Además, mi trabajo artístico, incluida la escritura, tiene que ver mucho como con el cuerpo y el cuerpo tiene que ver mucho con la tierra. Entonces, ahí hay unos elementos como que yo trabajo en mi obra. Y es que no es casual que hoy sea el Día de la Tierra. Ay, sí. Qué bueno que trajiste ese tema en esta época que hacemos la entrevista, que no sé si alcance a salir hoy o mañana. Bueno. Y hablando de tierra, la tierra y sobre todo esos lugares donde uno se puede inspirar, tiene aromas, tiene Sí, aromas. Ese bien. lugar donde escribes generalmente te acompañas de aromas, ¿o no? Porque algunos lo hacen, No, no, yo no, yo realmente, a ver, ¿qué necesito yo? Silencio, el silencio es muy importante vital. para mí. Y tal vez alguna bebida como calientica, me gusta, como Sí, claro.
pero no, aromas no, no pongo aromas ni prendo vela. em, Voy mucho como o sea, como tener mis libretas aquí en el escritorio para poder ir a ellas, y sobre todo el silencio. Yo soy una persona que valora muchísimo el silencio y para escribir muchísimo más. Vale, y retomando el tema de tierra como tal, se dice mm, que el escribir es como estar entre el cielo y la tierra. En el cielo porque imaginamos, porque soñamos, porque creamos escenas en un acto creativo y tierra porque hay que aterrizar esas ideas en algo coherente, que como tal Ujú, un producto es un libro bien pensado, bien organizado para que las personas lo entiendan, porque todos tenemos ideas que nos llegan por un lado, por el otro y unir los puntos para que otros también puedan enriquecerse de lo que les estamos contando, ¿cierto? ujú, Bien así es. interesante. Bueno, hablemos un poco, hablamos de los aromas, como para algunas personas es un motivo que despierta cierta inspiración, pero vamos a hablar seguramente asocias el sonido con terminar algún sonido al terminar tu libro o no. Mira que he pensado como en eso. Difícil, sí. Eh, pues no sé, o sea, no se me ocurre como un sonido específico, pero tal vez como, bueno, sí, como por ejemplo una lluvia, como porque a mí me tranquiliza la lluvia, Ujú. me genera pausa y me gusta mirarla. Entonces terminar el libro es como, ay, ya puedo parar un poco. Vale, pero bien Bueno, bonito, claro, bien sí, bonito porque además la lluvia, pues, y sobre todo en nuestro país, por lo que vivimos nosotros, son momentos que nos cambian no solamente el clima, sino el estado de ánimo, ¿cierto? sí, sí, absolutamente. Y puede generar mucha introspección, sin duda. Ujú, sí, Vale, qué bien. Mira, mira que tú mencionabas ahora la importancia de reconocer el cuerpo y por eso te voy haciendo estas preguntas, porque el cuerpo como sensorial, qué es lo que oímos, qué es lo que olemos, qué es lo que vemos, porque en última instancia eso nos lleva a generar imágenes o ujú, conectarnos con imágenes interiores, bien sea de recuerdo o bien sea para crear nuevas dinámicas. ¿Cierto? sí. Entonces, bien Ujú. interesante. Digamos que en el proceso de la escritura uno tiene momentos donde para, porque uno dice, aquí me bloqueé. Y hay otros momentos donde uno arranca con una fuerza imparable, porque llega, no sé, una musa, algunos lo dicen, bueno, inspiraciones. ¿En qué momento sentiste más inseguridad? Si lo tuviste o no lo tuviste. Sí, bueno, yo creo que inseguridad hay como en todo momento. Sí, 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 claro. Pero mi mayor inseguridad al escribir fue esas partes del libro donde ya no estaba tanto en la introspección, sino donde hablaba del otro, Ya, claro, claro, ¿cierto? Como escribir acerca del otro y de lo que yo interpretaba de ese otro, ¿cierto? Eso me costó mucho, me hizo sentir insegura, claro, como más medida, más claro. medida. Además, porque es un asunto muy delicado. Tú lo Sí, decías sí. ahora, hay que tener tacto. Ujú. Pero eso también nos lleva a pensar que tenemos derecho a expresar nuestras opiniones, bien sea que algo no nos gusta o que algo que rechacemos. Yo me acuerdo que también en mi libro, en algún momento dijeron, no, no escriba eso porque van a pensar que, y yo no, pues eso es lo que yo pienso, eso es lo que yo siento, que esté Sí, equivocado, sí. Y también lo asocio con un escritor que para mí es un psicoterapeuta y que me encanta leer sus libros, em, llega un capítulo donde yo leo algo que yo, pero ¿cómo así que él está en desacuerdo con esto? Y ya empezaba yo a pelear con el autor.
pues es su opinión, uno entiende que es su Exacto, opinión y que sí. no todo lo que escribe el autor que uno admira, no todo es perfecto, ¿cierto? Sí, sí. Pues si no, uno no tiene que estar de acuerdo con todo. Exactamente. Y bueno, yo pues en ese sentido también siempre he sido como muy clara y he querido pues siempre resaltar mucho que el libro es mi visión de la historia, pero seguramente si otro personaje de la historia escribe el libro, pues sería completamente distinto. Con otra versión y otra mirada y otro sentir. Claro que sí. Exactamente. Ujú. Hay una pregunta, es ¿cuándo sentiste por primera vez que tu voz era propia? Es decir, que todo lo que ibas consignando era tu voz propia o no lo sentiste, porque algunos tampoco pasan por eso. Sí, yo sí lo sentí. Yo tenía unas páginas escritas de hace como 6 años. Y en ese momento yo justamente no, como que no me conecté, o sea, como que vi esas hojas que tenía escritas y dije, no, esto no es lo que yo quiero decir, o sea, esta sí es la historia, pero no es lo que yo quiero decir. Sí, 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 sí. Y bueno, ya en el 2024, cuando empecé Autor de Éxito y me puse ya juiciosa, pues borré esas páginas y las rehice. Y ahí sí yo sentí que apareció mi voz. Yo dije, esta es la voz narrativa que quiero, esta es mi voz, porque inicialmente pues ese texto inicial era como muy documental, como muy de describir paso a paso lo que había pasado en el proceso y yo quería algo más sensible, más literario y sí, ya en el 2024 yo sí dije, lo encontré. Qué bueno, sí, es que uno necesita un poco salirse de esos esquemas. Además, porque el mundo académico, yo también lo planteo en mi libro de que a mí me tocó escribir artículos científicos de revistas con toda una cantidad de protocolos, pero yo no podía decir que era mi voz, yo no podría decir que era yo el que lo pensaba, no, no, de acuerdo, inclusive como algo muy objetivo como la ciencia, ¿cierto? Sí, 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 claro. Y bueno, es un descanso cuando uno puede expresar su sentir, así no esté de acuerdo, y bueno, pero uno tiene ese espacio como escritor. Ujú. Claro, es todo un proceso. Bueno, hablemos un poco, Cata, de cómo ha sido el arte, en este proceso, así lo que nos quieras compartir. ¿Cuál ha sido el papel del arte en este proceso de escritura? Bueno, el arte pues siempre ha tenido un papel muy importante en mi vida. Yo estudié un semestre de artes plásticas, mis vacaciones eran pintar o hacer algún proyecto artístico, siempre. Escribir. Mm, digamos que de la escritura me desligué bastante, pues o no seguí estudiando nada de escritura, seguí pintando y seguí bailando. Y bueno, en este proceso específico que yo cuento en el libro, el papel del arte fue fundamental para yo poder observar esa transformación interna que yo había tenido durante los años de enfermedad y de tratamientos y para observar el cuerpo que se había transformado Ujú. también en esos tratamientos, en esas cirugías. Entonces fue como un espejo para mí, esas 9 obras que también se llama, la serie se llama también Ritos y Cicatrices como el libro, y fueron, o sea, fue la posibilidad como muy visceral de expresar cosas que yo no era capaz de nombrar. O sea, la palabra todavía no había llegado, yo no tenía una narrativa de esa historia, pero el arte me permitió sacarlo inicialmente, visceralmente, como lo sentía. Y, y bueno, ya yo me he dado cuenta pues en los últimos, no sé, 2 años y también con la experiencia del libro,
que todo está conectado, o sea, que no es que yo baile, pinte y escriba, sino que todo eso se reúne, o sea, en mi pintura hay escritura, en mi escritura hay pintura, en mi pintura hay danza, todo está así como muy mezclado. Claro, claro, sin duda. El arte y tú que elegiste, digamos, el movimiento a través de la danza y la escritura, como yo lo vería así, pues puede que sea una visión personal, pero la escritura es la que permite casi que aterrizar o poner en tierra esa emoción que transcurre en el cuerpo que tú dijiste muy sabiamente, primero llega la imagen y después llega la palabra. Sí, Eso en psicología analítica de Carl Gustav Jung también sabemos, bueno, y en las otras psicologías, sobre todo humanistas, primero llega la imagen y luego la palabra. Y esa imagen va cargada con emoción. La sí, palabra, poner en palabra la vivencia, nos permite expresar. ujú. Sí, incluso pues que, o sea, es muy evidente en este proceso porque las obras son del 2018, cuando todavía todo estaba muy reciente, mi diagnóstico fue en el 2016 y el libro lo escribo en el 2024. Entonces, claro, del 18 al 24 yo ya había ido a terapia y había Ujú. construido un relato ya más estructurado de lo que me había pasado. Sí, uno va integrando esas Eh, vivencias, que Exactamente. no es fácil, porque además los descubrimientos que uno hace a través de un proceso de autoconocimiento, porque pues todos naturalmente tenemos esa invitación al autoconocimiento, pero cuando uno tiene momentos críticos en la Ujú. vida es cuando uno más se está preguntando de su realidad, por qué la Así está es. viviendo. ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? ¿Y por qué yo? ¿Es cierto? Sí, sí. Bueno, entonces en esa línea, la obra que tú vas organizando, mm, digamos que quieres continuarla por otra vía o quieres en tu próximo libro, que no sé si vas a sacar un próximo, cambiar totalmente tu forma de escribir. Sí, yo ya estoy escribiendo el segundo libro, ahí voy en el primer borrador. No, no creo, no cambia como mi estilo de Tu estilo. escritura. Ujú. Creo pues que con el primer libro, pues obviamente seguro habrá, espero una evolución y todo, pero yo creo que en el primer libro encontré como cosas muy mías de mi estilo que quiero seguir aplicando, unos elementos como muy particulares de mi escritura que quiero seguir aplicando y además también mi obra gráfica va a ser parte del libro. Vas Incluso a continuar con esa línea. sí, incluso Ujú. porque yo pues hablé con una editora y le dije como, ay, no sé, o sea, el segundo libro también tiene que ver con unas obras que yo pinté, pero no sé si incluirlas porque la producción del libro pues con imágenes es más compleja, ta, ta, Claro, ta. Y ella me dijo, no, tienes que hacerlo porque ese ya es tu sello. claro, Y claro. la verdad es que yo me siento cómoda porque como te digo, esos dos lenguajes se nutren en mi trabajo artístico, entonces creo que es valioso pues seguir trabajando por esa línea. Vale, Cata, cómo se denomina el estilo que aplicaste en tu escritura del libro? ¿Tiene alguna denominación? No, pues mi libro es literatura testimonial. Ah, testimonial, ok. Sí, yo es literatura testimonial, utilizo pues como mucho las emociones, como un relato que es capaz de despertar esas emociones, muchos elementos de la naturaleza, como te decía ahora, que también para mí son como tan poderosos en la conexión con el cuerpo. Bueno.
Sí, es como una lectura muy emocional, y con estos elementos de la naturaleza también, para hacer metáforas, en fin. Si pudieras hablar con esa versión antes del diagnóstico, ¿qué le dirías? Por todo lo que has vivido hasta el momento, ha pasado un tiempo, has tenido mayor profundidad en tu ser. ¿Qué le dirías a esa versión anterior, antes de tu diagnóstico? Yo le diría que no se preocupe tanto porque finalmente todo es una historia. Ujú. Sí, Todo va a terminar siendo una historia. claro, claro. Y es que realmente la preocupación cuando hay un diagnóstico o un cambio de realidad. Diagnóstico en cuanto a salud, pero un cambio de realidad también puede ser que te sacan de un trabajo, de un empleo, Sí, te despiden y cambia totalmente el panorama. sí, Y sí, la sí. preocupación llega pues a cambiarnos toda la panorámica que tenemos. Cata, muy bien con todo lo que nos compartes de lo que es escribir un libro y todo lo que conlleva, porque es sumergirse en una experiencia personal para poder atreverse a expresar aquello que solamente ha permanecido en ciertos círculos privados o Ujú, cercanos, sí. ¿cierto? Y que tú has tenido la posibilidad de explorar a través del arte, bueno, tantas alternativas que uno va teniendo para sanar. Con todo lo que nos compartes a través de esta vivencia de tu libro, el sanar y el curar, ¿para ti es lo mismo o haces alguna diferencia? Em, bueno, no sé, yo no haría, bueno, yo siento que yo me curé del cáncer. Ujú. Pues siento que uno cura pues una enfermedad específicamente, pero que sana muchas otras cosas. Sin embargo, también o sea, siento que sanar es más amplio que Ah, curar. bien, interesante eso que nos Que acabas de curar. compartir, Siento claro. que es más amplio sanar que curar. Ujú. Em, pero también siento que la palabra sanar se ha vuelto, ay, como un cliché, como una obligación, como si todo hubiera que sanarlo, como si fuéramos, o sea, sí, como... Entonces también me parece que es una palabra que se ha desgastado bastante y creo que cuando uno se vuelca tanto en esa intención de sanar, deja de vivir. Ujú. Totalmente, bien, bien, bien. Sí, no, Y totalmente es de acuerdo como, contigo. Hay un como si mercado, hasta que no sea esta versión de mí, no puedo vivir. sí, y hay No, un mercado de la sanación por todos lados que claro, o sea, no, nos abruma. así es. Y yo, mientras escribía el libro, pues también uno de mis propósitos fue no caer ahí en ese mercado de la sanación. Buenísimo, buenísimo. Que es algo Sí, o sea, tu obra me parece que es muy personal, muy cercana y eso me encanta pues porque no es como hacer promesas, porque también una cantidad de promesas a través bien sea de la espiritualidad y bueno, y ahí es donde resultan en estos, sobre todo en enfermedades difíciles, resultan muchos sanadores, ¿cierto? Muchos curadores o sea, y hasta qué punto esas pseudociencias sí están aportando a nuestra curación y bueno, y asumir esos cambios que lleguen. sí. ¿Cierto? ¿Tú nos quieres compartir, Cata, algún fragmento corto de tu obra, algo pequeño que en este momento te emerja? Sí, sí. Acá tengo un fragmento que también, este fragmento nunca lo he leído en público y creo que como que dibuja muy bien eso que yo hablaba
de el tono poético y emocional y los elementos naturales que uso para expresar cosas. Ujú. El apartamento se fue llenando de un aroma intenso, fresco, dulce y de color rosado, mezclado con menta y naranja. Los geranios con sus flores de 5 pétalos simétricos y un color de cereza intenso empezaron a cubrir las paredes como enredaderas frescas. Los pájaros venían a visitarme en las mañanas y por el balcón entraban los más bellos atardeceres solo para darme el regalo de poder mirarlos con la intensa paz que habitaba en mi corazón. Una calidez reconfortante se empezó a adueñar de cada rincón y el viento por fin podía entrar a hablarme de las cosas simples de la vida sin pedir permiso. Era libre, se había desterrado el miedo. Faltaban 2 semanas para mi cirugía y empecé a sentir una necesidad imperiosa de pintar. En cualquier hoja que descubría en blanco y usando cualquier lapicero, empecé a dibujar los primeros trazos de mi cuerpo, intentando reconocer la piel que habitaba y con la que me estaba reencontrando. Uy, sí, muy bonito esa parte. Todavía no he llegado allá en la Ah, lectura, pero muy bonito porque además, como hemos estado hablando de la tierra y sí, recuperar esos sentidos, además porque yo creo que en los procesos de enfermedad hay una sensibilidad extraordinaria que se despierta, así impresionante. como una alteración de la conciencia, como si Sí, estuviéramos viviendo a través sí, de una planta sagrada, ¿cierto? sí, sí, Como así es. empezamos a percibir una cantidad de cosas que normalmente en la cotidianidad no las No percibimos. las percibimos. Así es, así me pasó a mí y así lo describo en el libro. Yo hablo un poco de eso en el libro. Qué bonito, porque ese uso de los símbolos, de los colores, de las imágenes, de los sonidos y del movimiento sigue siendo una vía excelente para que reencontremos nuestro sentido, bien sea porque nos curemos de algo o no nos curemos, porque también hay que ver que la posibilidad que tenemos como humanos, todos vamos a llegar allá, nos vamos a morir algún día, pero mientras eso llega, que no sabemos cuándo, ¿cómo vamos a vivir esta experiencia cotidiana con máxima, digamos, alegría o sentido, ¿cierto? Sí, como con intención, pienso yo. Con esa intención. Ujú. Vale, qué bonito. Ese, ese fragmento lo encuentran ellos en qué parte más o menos, en qué parte del libro. Está en la página 108, Ujú. en el capítulo Transformación. Capítulo 7, Transformación. Buenísimo. Entonces, em, el arte es por eso existe la arte terapia y nosotros los psicólogos podemos, bueno, como tú sabes que hay especializaciones de todo tipo en este momento y también es parte del juego del mercado, pero en última instancia uno como terapeuta ayuda a las personas a atravesar esos momentos difíciles, no porque les quitemos el dolor, no porque les solucionemos todo, pero su vivencia seguramente va a cambiar bien sea porque desaparezca un síntoma físico o no, ¿cierto? Pero su vivencia de cada momento va a tener una intensidad diferente. Ujú. La temática de tu próximo libro, ¿la tienes? Sí, En general, pues en general, ¿no? sí, mi próximo libro se trata de la historia de Eva, por ahora la Ujú, protagonista se ujú, llama Eva, ujú. que viaja a Barcelona para perderse como en la riqueza artística de Barcelona, pero además para ser una mujer anónima y a través de ese anonimato poder reconstruir como su propia idea del amor, ¿cierto? Como que en algún punto se le deconstruyó esa idea del amor y se va a Barcelona
a buscarla. Entonces, es un libro que aborda cómo elegimos nuestros afectos y cómo a veces, a pesar de elegirlos voluntariamente, no los elegimos libremente. Ujú. Buenísimo, pues estamos esperando ansiosamente, seguro que va a ser una obra que nos va a sorprender, así como lo Muchas hiciste gracias. con el primer libro. Cuéntale a las personas que te están escuchando dónde te encuentran, cómo consiguen tu libro, con la dedicatoria, en fin, y si lo tienes en Amazon o no. Ujú. Bueno, mi Instagram, que es como mi red social principal, es @cataarangop. Mi sitio web es www.cataarango.com y mi teléfono, pues mi WhatsApp es 304-331-0653. Por ahí me pueden pedir el libro, por Instagram también me pueden pedir el libro. En el sitio web también está el enlace del WhatsApp para que me lo pidan. También está en Busca Libre y en Amazon. En Amazon está en versión digital y pasta blanda. Es una edición un poco distinta porque esta edición de Colombia tiene las obras de página completa. La Ujú. edición de Amazon tiene las obras un poco más pequeñas. Mm, y nada, pues lo pueden conseguir conmigo o en cualquiera de esos canales o en algunas librerías de Medellín y Bogotá. También estos lugares los encuentran en mi sitio web. Sí, yo diría que para ir a la fija, mejor que te contacten. Eso Conmigo, sí, sí, es porque lo se los mejor. mando firmados Es lo y con mejor. dedicatoria y con regalitos. Claro que sí. Cata, fue un gusto este diálogo que tuvimos a partir de esta vivencia de tu obra. Me encantó conocer otros aspectos que no conocía, a pesar de que nos hemos reunido varias veces. Entonces, agradecerte por compartir en este diálogo tan interesante. Y bueno, si tienen alguna inquietud que le escriban y te busquen para generar espacios de conversación. Listo, Álvaro, muchísimas gracias por tu invitación. Conversamos muy rico y bueno, gracias por ayudar a que mi libro llegue a más lectores. Esa es la idea, que podamos hacernos visibles frente a aquellos que no nos conocen todavía, ¿vale? Ujú. Y que eso impacte en algunas personas. ¿Listo? Sí, Te claro. mando un fuerte abrazo y estamos en contacto. Igualmente, Chao, chao. chao, chao.